Marco y obviamente un servidor, Logan, para todos ustedes aquí transmitiendo en esto que se va a llamar La Llorona. Por eso empezamos con esta canción de La Llorona Loca de los Glitters, porque pues no sé, quería darle así un como gritito espectral. Y hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Didi, Alan, ¿quién se presenta primero? ¿Quién saluda primero a las damas? Hola Didi, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en esta semana lluviosa aquí en la Ciudad de México? Hello. Mm, bueno, sí, más o menos me tocó mojada ayer, literal, llegué mojada a casa, pero fue más de trabajo y sí, literal, muchísimo trabajo lo que tuve que yo rara vez me duermo temprano y a las 8 de la noche yo ya estaba literal en otro mundo, mucho trabajo, pero pues aquí Sí, que ya estamos, estabas morida a las 8 de la sí, noche. literal, literal. Hola, Alan, bienvenido. ¿Y a ti cómo te fue en esta semana lluviosa? ¿Te tocó la lluvia? Buenas noches, sí, pues sí, un poquito mojarme de repente, pero pues ahí estamos, ¿no? Muchas gracias a todos por sintonizarnos, por estar pendientes de todo el programa. Eh, Esperemos que este programa les guste mucho. Por favor, todavía están a tiempo de mandarnos sus experiencias paranormales bueno, con la temática de La Llorona, ¿por qué no? Si tienen otra, pues adelante, ¿no? Pero acuérdense que hoy el programa tiene que ver con La Llorona. Adelante, mándenos, no tengan pena. ¿Y tú qué tal, Logan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Yo todavía me estoy secando. Sentido de que está desaparecido, le digo, Que no, ando sí, perdido. estuve bastante mojado. Ya ven que yo ando en moto, entonces pues me estuvo agarrando la lluvia a cada ratito, entonces me estaba seque y seque. Y pues más que nada te estaba viendo el programa este que va a empezar el día de mañana de plática, no, no es plática, es noche con los ángeles, que van a hablar de esto de angeología, sí, porque dije angiografía y esa es otra cosa, es angeología. Y van a estar hablando de cosas angelicales y todo eso. O sea que no se lo pierdan mañana de 7 a 9 de la noche aquí en Starlight Radio. Y como decía mi compañero Alan, se pueden comunicar con nosotros por las varias, por Facebook, por Twitch, también ahí estamos en Twitch por si nos quieren estar viendo. Se pueden inscribir ahí en la campanita o en el suscríbete y pues ahí nos pueden mandar mensaje. También recuerden que la página web en starlightradios.com tenemos un chat de oyentes en el cual pueden también poner sus temas, sus preguntas y hablar con nosotros, poner sus relatos y obviamente en el chat de la radio, en el WhatsApp, también estamos pendientes para que nos lleguen ahí sus comentarios, todo lo que les haya pasado de cosas paranormales, porque el día de hoy, no sé quién quiera comenzar, comienzo yo, comienzan ustedes con esto de La Llorona. ¿Alguien de ustedes sabe desde cuándo viene el mito de La Llorona o la leyenda de La Llorona? Didi, ¿conoces a La Llorona? No, La Llorona loca que sale en una calle cerca de la prepa ahí, como cantaban los Glitters, ¿verdad? Bueno, Conozco la historia, conozco la leyenda. Bueno, la conozco y lo ubico más en otro aspecto, pero obviamente bueno, sí sí, conozco las historias, ¿no? Y bueno, yo tengo algunas que pues, mi propio abuelo me ha contado, mi hermana, que también. Bueno, y si ya hay que entrevistar a tu hermana porque tu hermana todo lo que ha vivido, ¿verdad? Pero sí, también mi hermana tuvo la experiencia, entonces, pero te deseo que desde el contexto de la historia, porque yo eso sí te puedo decir, debo de aceptarlo, desconozco el contexto y de dónde surgió. bueno, ahorita Alan nos va a decir también una parte de la historia, pero los orígenes se remontan desde la época pues prehispánica, prácticamente las presencias de seres fantasmales que viven en los ríos por motivos diversos, pues, sobre todo por que mataron a sus hijos o se les ahogaron en los ríos, pues se caracteriza en la mitología aborigen y en los pueblos prehispánicos, así como podemos encontrar rasgos entre otros aspectos de varias culturas de precolombinas, de Mesoamérica y de todo eso, que eventualmente llegaron a los oídos de los conquistadores españoles, ya saben, a Hernán Cortés y Cristóbal Colón y todos ellos, ¿no? Fueron asumiendo estos rasgos ya predominantes de que era una persona blanca, persona de color negro, siempre vestida de blanco,
Pero la leyenda de esta historia posee referentes prehispánicos en las cuales explican los orígenes desde la época de la Cicoautli, que supone que es la historia de la Malinche. No sé si tú supas algo de la historia de la Malinche, Alan. Sí, de hecho, sí. De hecho, me gustaría comenzar explicando y también un poquito como limpiando el nombre de esa persona, de Malitzin, como se le conoce Malinche comúnmente, también se le ha llegado a conocer como Doña Marina, ¿no? Entonces, hay como muchas historias, al final una leyenda siempre, al ser tradición oral, pues lógicamente va teniendo varias vertientes, ¿no? O sea, unos dicen es que sucedió que le mataron a sus hijos, como tú bien comentabas hace ratito, otros dicen no, es que ella misma los ahogó, pero hablando en específico de Malitzin, hay cosas que no cuadran, y te voy a decir por qué. Originalmente, Malitzin todo mundo la ve como una traidora, pues como tal a México, ¿no? Ya no hablamos nada más a Mesoamérica, sino a México, como en específico llegaron aquí los españoles y la historia que nos cuentan es esta persona se alió con los españoles y entonces empezó a, digamos, a desconocer a su propio pueblo, ¿no? Pero realmente no pasa así. Los orígenes de Malitzin, ella fue una noble, hija de nobles. Entonces, la tradición de cuando un pueblo perdía una batalla es que se regalaban, obviamente, entre tributos de pieles, de plumas, de tabaco, porque en ese tiempo el tabaco era pues considerado sagrado, o sea, se hacían rituales con él. También se regalaban, por decirlo así, o sea, se daba un tributo de mujeres, ¿no? Entonces a Malitzin le toca, pues que la obsequien al pueblo ganador, en este caso, y de ahí ella, yo te puedo decir, o bueno, les puedo decir que era una mujer muy, muy inteligente, porque aparte de que en ese tiempo ella hablaba náhuatl, que era de la eh, ¿cómo se llama? Del pueblo de donde ella venía, o sea, eran los nahuas, ajá. Después ella llega a varios más pueblos y entonces empieza a hablar las lenguas que tiene cada uno de estos grupos indígenas. De hecho, se dice que en algún punto llegó con los chontales que se encuentran en el sur de México y ellos eran, digamos, como una rama, por así decirlo, de los mayas, ¿no? O sea, porque todo el mundo hace como referencia a los mayas, bueno, esta era como una, por decirlo así, una rama, ¿no? Entonces ella aprende el maya. Cuando tengo por ahí un video en YouTube, por si gusta alguien verlo, en el Rincón del Sabio, síganme en mis redes. Ahí tengo un video que explico de una persona que llegó de España y se asienta en en Yucatán. Entonces, él llega junto con Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, él sí, como tal, cuando llegan los españoles, se va con ellos, ¿no? Para ellos, para los españoles es como, híjole, alguien que ya vivió aquí pues, como ellos decían, en las Indias, porque en ese tiempo no era América, no era México, eran las Indias. Entonces, esta persona hablaba, o por lo menos entendía un poquito del maya, ¿no? Gonzalo Guerrero, que fue el que como tal sí vivió entre mayas, aceptó la cosmovisión maya, aceptó el casarse con una maya, aceptó el hacer una familia y hacer suya una cultura que no era suya originalmente. Él sí tuvo al primer mestizo, ¿no? Pero en este caso, hablando de la Malitzin, cuando Jerónimo de Aguilar se alía con los españoles, él conocía un poquito de maya. Malitzin conocía un poquito, bueno, más bien no un poquito, sino mucho, hablaba bien el maya, lo entendía, y ella sirvió como traductora con los mexicas, junto con este Jerónimo de Aguilar, eran con los que tenían el contacto como tal, ellos hablaban, él y ella hablaban en maya y ella traducía en náhuatl para los mexicas. Entonces ella fue una clave importante ahí para la conquista, sí, pero como tal
no es que ella fuera una traidora, sino que la tradición es que se fuera regalando al pueblo o al que fuese ganando la batalla. En este caso, cuando llega a Tabasco, está Malitzin, y ganan pues sí podríamos decir el ejército de Hernán Cortés, se le regala a Hernán Cortés y entonces ella, pues lógicamente está, ¿cómo decirlo? Sabe que su función es ayudar a quien ha ganado, entonces pues es por eso que empieza a ayudar a Hernán Cortés. Ahora, regresando un poquito con la leyenda de La Llorona, te voy a decir, no podría ser porque Malitzin estuvo en el tiempo justo de la conquista y La Llorona o la sitúan mucho antes, como tú bien decías, y la ponen como en la mitología mexica, bueno, mexica, maya y etcétera, de varios grupos indígenas, pero también de ahí hay un brinco hasta la época de la colonia, donde es la época de la colonia cuando ya como tal ya pasó la conquista, ¿no? Entonces, ahí lo que dicen también es que la leyenda fue inventada por los mismos frailes españoles para que ¿cómo decirlo? Los indígenas en ese momento se convirtieran al catolicismo a fuerza, ¿no? Porque tú sabes, hubo una conversión a la fuerza, ¿no? Entonces, aquí lo que se dice es que los mismos frailes dijeron, ¿sabes qué? Vamos a inventarnos algo. Al final ellos ya tienen una idea de algo ahí con su mitología, entonces vamos a cambiar un poquito la historia, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ha habido mucho, ¿cómo decirlo? ¿Mucho Muchas mito? historias a partir de ahí, ¿no? Gracias, muchas historias que han ido surgiendo, ¿no? Porque volviendo, como te decía hace ratito, de repente dicen, es que era una persona que era indígena, se enamora de un español y entonces el español la engaña porque al final él, como tenía un puesto, digámoslo así, político, ajá, entonces esta persona pues se encuentra al final una española con la que decide hacer una familia, cuando él ya tenía una familia con en este caso La Llorona, ¿no? Entonces ella, en su desesperación, en su rabia, en su momento de shock, pues ahoga a sus hijos y cuando se da cuenta, cuando vuelve en sí, pues dice, ¿qué hice? Se tira al río y se ahoga, ¿no? Entonces, como que el castigo de ella es no poder estar en paz, no pasar al descanso eterno, sino vagar por ahí, por el mundo. Entonces, lo que yo quería aclarar con esto es, Malitzin es una y La Llorona es otra, y además Malitzin no era del todo una traidora. Pues en sí, como dices, no era traidora, pues realmente era su trabajo, era lo que le tocó. Desafortunadamente venía de otro pueblo en el cual pues tenía que seguir las órdenes, ¿no? En este caso, pues de su dueño o de su patrón, no sé cómo llamarlo. Entonces tenía que seguirlo y por eso no era traidora, simplemente era una traductora, pero ya sabes, todos le empezaron a tirar, ¿no? También, pues como ya había dicho que hace mucho tiempo se crea esta leyenda, como bien dices, viene la leyenda antes de la colonia, realmente. Pues tiene sus orígenes allá en Xochimilco y también en la selva Lacandona, esta que está allá en Chiapas. Varios investigadores estiman que la Llorona, como personaje de mitología y de leyendas, tiene sus orígenes algunos seres o deidades prehispánicas, como bien decías, que venían desde antes, ¿no? Como Aucanime, que esto es entre los purépechas, o Xonautli Quecuya, si lo digo mal, pues perdón, parece este es en zapoteco, entre los zapotecas decían que ella era la Xonagli. También está la Cihuacóatl, entre los náhuatl, y la Ixtabat, entre los mayas lacandones. Siempre se identifica como el inframundo, el hambre de muerte y el pecado y la lujuria. Como bien decías, de que él se casó con otra persona y desconoció el anterior matrimonio, ella se mata y pues por eso queda su espíritu vagando toda la eternidad buscando a sus hijos, ¿no? Esta diosa zapoteca, también llamada Xonatli Quetzcutli, que es una deidad de la muerte del inframundo y de la lujuria, que aparece en algunas representaciones de los brazos, con los brazos descansados en una roca. Bueno, también aquí dicen que también se le atribuye también a la Micantli,
Micantlicíhuatl, que viene siendo la esposa de Micantlicutli, ella que es la que seducía a los hombres para llevarlos al inframundo, ¿no? Y también se le ha atribuido a, como ya dije, a Xicoatl, que es la madre, es la mujer madre de la serpiente, o mujer serpiente, en la cual pues también seducía a los hombres para llevarlos al inframundo. Y la Olateoyoamikli, que es la vigilante de los muertos, que es la que está junto con Micantlicíhuatl, cuidando el inframundo, ¿no? Estos dioses, como bien dices, se crea una leyenda a partir de 1550 con Fray Bernardino de Sahagún, que pues ya le puso el toque de que era una mujer blanca, en el cual salía del río y atacaba a la gente, o se los llevaba caminando a los niños, sobre todo, hasta Xochimilco, en los cuales los ahogaba y se llevaba sus almas, ¿no? Eso es lo que es en sí la leyenda de La Llorona. Como es una persona que mata a niños, sobre todo, a veces a jóvenes, los seduce y se los lleva al río y los ahoga. Esa es la leyenda. Ahora, lo chistoso, o lo que queríamos decir aquí, pues esta leyenda no es mexicana como tal, realmente no es como que nació solamente aquí en México. Yo la conocía de que esta persona, como decías, doña Martina, vivía en el Mixcoac, en el río de Mixcoac, y ahí es donde ahogó a sus hijos. Bueno, la verdadera historia, según cuentan, que ella mató a sus hijos, los ahogó primero y les arrancó el corazón, se los mandó en una caja a su marido que estaba casado con otra persona, dijiste el nombre, no me acuerdo del nombre, pero se los entrega y él cuando ve que están sus corazones ahí, va por ella y ella se ahogó en el río y desde entonces vaga por los canales o por los ríos. Lo que pasa, o lo que te voy a decir es que en todos los lugares de México, incluso de Centroamérica y pues también en Sudamérica, existe la leyenda de La Llorona o de una leyenda de alguien que mató a sus hijos y sigue vagando eternamente. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Didi? De que pues estos espíritus andan en pena y pues los confundimos con La Llorona porque siempre andan caminando y llorando y todo el fantasma que vemos con con un manto blanco, con pelo negro y caminando, pues pensamos que es la Llorona, porque yo también tengo una historia de mis abuelos de la Llorona, pero primero que dejemos que Didi nos diga más o menos a qué se atribuye esto de la Llorona. Am, Pasaría como la historia que contamos de la señora de Mijangos, algo similar, solo que a diferencia de aquí es que la señora de Mijangos pues no falleció, ¿no? Pero son seres espíritus que se quedan vagando debido a que tienen cosas pendientes, o en este caso, pues obviamente la muerte de sus hijos en sus propias manos. Entonces, eso es una cargo de conciencia o un asunto pendiente, vaya, que ella la detiene. Obviamente, al ser una asesina, pues no puede, como diríamos vulgarmente, ir al cielo, ¿no? Ella Eso al no puede paraíso. descansar. Y también Sí, no porque ya puede. nos habías dicho el otro día, cuando se suicidan, pues ya no tienen el don de entrar al cielo, ¿no? Se quedan aquí amarrados, como lo que le pasó con la planchada, que también lo estábamos comentando. Sí, se quedan, digamos, lo que es en el limbo, el famosísimo limbo o lo que todo el mundo conoce como las almas del purgatorio. Son esas, ¿no? Que alcanzan a desprenderse bueno, obviamente se desprenden de sus cuerpos, pero no están ni allá ni acá, o sea, están en medio, están de que no quieren soltar, pero tampoco quieren seguir. No sé, ellos están como que, en este caso la Llorona, por ejemplo, qué tan cierto sea es de que el espíritu haya matado a sus hijos, pues es una leyenda, nadie sabe, porque imagínate cuántas mujeres en toda la historia, habido y por haber, han matado a sus hijos, ¿no? Empezando con la de Mijangos, que ya hemos dicho. Exacto. A diferencia aquí es que
la señora, bueno, que es la de Mijangos, pues está viva, ¿no? Esa tiene su cargo de conciencia todavía en vida, ¿no? Esos que tienen ese pequeño detalle, es eso. Aquí la pregunta sería, ¿qué motivaría a esas personas, a esas mujeres, a cometer tal crueldad con sus hijos, ¿no? Porque todo el mundo dice, las mujeres que tienen hijos, para las mujeres, sus hijos son lo más importante, ¿no? Su vida, literal, porque les dolió tenerlos, literal. Entonces, ¿qué es lo que motiva a una mujer a ese grado? Pues pasaría como volvemos con la de Mijangos, ¿no? Que esas famosísimas voces o esos pensamientos que las incitan a llegar a ese punto. Bueno, acá, de La Llorona, yo, aparte Terminan suicidándose, porque al final de cuentas es un alma en pena, que después de matar a sus hijos, pues termina quitándose de su propia vida, ¿no? De hecho, es así. sí, pero ¿no Sí, crees decía Carlos. que estemos confundiendo las almas en pena errantes con La Llorona? Todo mundo vemos a La Llorona, o simplemente por el grito. Es una persona de cabello largo, como ya dije, oscuro, peinada con cabelleza, con su cabellera peinada hacia atrás, ¿no? Rostro pálido, algunas veces es con forma de calavera, algunas trae un velo en la cara, no sé, siempre trae bata blanca, un vestido blanco, o cualquier cosa, un vestido con capucha que le tapa la cara. Así se ha visto en Guatemala, en Aguascalientes, no sé. También está la Es lo viuda que te de iba a decir. Chile. Ajá, O sea, es lo que te iba a decir, y me pasaría lo mismo que con la de la planchada, ¿no? No puede estar omnipresente en tantos lugares, ¿estás de acuerdo? así es, Porque al esa es la final de viuda. cuentas no es un ser supremo, no es un ser de luz, no es un ser Sí, omnipotente. como el Padre, como el Maestro Jesús, como la Santísima Virgen, o sea, no. Ellos sí pueden estar en omnipresencia, o sea, puede decir estar en varios lugares al mismo tiempo. Pero estamos hablando de qué tipo de seres, ¿no? ¿Qué, qué seres tan elevados, tan supremos pueden tener esa capacidad? Un ser de bajo astral no puede tener esa capacidad de estar omnipresente en varios lugares al mismo tiempo, o en muchos lugares. Entonces, simplemente es el hecho de que lo que se escucha no es, a lo mejor se asume que dice, ay, mis hijos, ¿no? Por Por la tradición, por decirlo así. la tradición y a lo mejor el sonido tan, digamos, distorsionado y con eco, porque se escucha a veces muy, Muy como un lejos. gemido, en realidad es un gemido, pero la gente lo asume, o al momento de escucharlo, asume, o el cerebro genera que tú estás escuchando que dice, ay, mis hijos, pero en realidad es un gemido Podría de ser, por ejemplo, sufrimiento. cuando el aire sopla sobre las ventanas, o que soy el cobre, y Sí, el exacto. cerebro piensa que dice, uy, mis hijos, y tú, ay, canijo, y no. O sea, realmente nomás es el aire que hace el wow, wow, wow con en las ventanas o en los árboles, algo así, y tú lo asumes que es ella. Puede ser que sí sea un ser, o sea, tampoco no hay que descartar la opción de que sí pueden ser un ser, porque algo que muchos coinciden, que han tenido la experiencia de haberse topado con ese ser, es ese frío helado o ese frío congelante que se siente. No es un frío de temperatura, digamos, de frío, sino que estás en invierno y hace frío, o un frío de aire acondicionado, ¿no? Sino es un frío que literal, que te hiela hasta los huesos. Para que te llegue hasta Ese tipo de frío, ese tipo de sensación, solamente te lo genera un ser de hasta oscuro o un bajo astral. Entonces, la gente que o que ha visto, que la ha visto, que la ha sentido cerca, ha coincidido en ese aspecto, que sí se siente frío, ¿no? Entonces puede ser que sí sea, que existe el ser, o sea, que sí haya un ser ahí, una mujer, sí, pero un que alma sea errante, preciso, ¿no? Porque que grite precisamente ahí mis hijos, no, puede ser esa como esa psicofonía que ella genera, o que el ser genera, puede ser simplemente un gemido, pero que el cerebro de la persona que la está escuchando lo está interpretando de esta manera. Es una opción.
Sí, sí, muy probable. podría ser. Bueno, rápidamente menciono cómo se les conoce en otros lados, ya para pasar a las historias, que es lo que quieren todos nuestros radio escuchas. Allá en Colombia, pues también hay una llorona, que lo mismo es un fantasma que recorre los valles y las montañas cerca de los ríos y lagunas, vestidas con una bata blanca que cubre hasta los talones. Tiene cabello largo, negro y rizado. Allá tiene cabello rizado. En Venezuela se llama la Soyona, que es un personaje similar, igual. También en Chile, como he dicho, se llama La Viuda, o lo conocen como La Viuda, que es prácticamente la misma leyenda, tanto en Chile como en Argentina, y es lo mismo que trae su pelo blanco, y bueno, aquí también está la Taromana, que es una vieja monstruosa de cascos de mula, con pies y grandes senos, que se echa de espaldas y castiga a las almas en pena. Bueno, ese sí ya está más fea, ¿no? O sea, ese sí ya no es una persona, ya es prácticamente un caballo o bueno, tiene cascos de mula en los pies y va caminando, ¿no? Está la Antioquita, la Llorona, que toma el nombre de María Pardo, que esto es de la región de Pasto. Bueno, no entiendo muy bien ahí, pero bueno, como ya decíamos, se conoce en todo el mundo como la Llorona, o bueno, tiene algunos otros nombres, como ya dije, la Viuda, la Soyona, y podrían ser almas en pena de alguna mujer que realmente perdió a sus hijos, ya sea por un accidente me refiero como a la señora Mijangos, ¿no? De que por accidente les clavó el cuchillo, ¿no? O por accidente los ahogó y quedaron en pena y quedaron vagando su espíritu después de haberse suicidado. Podría ser, o podría ser como dice este Alan, que fue también para meternos miedo cuando se hizo lo de la conquista, crearon un personaje en el cual si te portas mal o engañas a tu mujer o haces algo fuera de lo que dice la religión, pues ella llega y te lleva, ¿no? Como ya había dicho de esta diosa, la Micantlicíhuatl, que, que se llevaba a los hombres cuando se portaban mal o andaban con otras mujeres, los embaucaba, los enamoraba y se los llevaba al inframundo, ¿no? Los mataba para que no anduvieras de lujurioso o haciendo cosas que no debías. Eso es en la cultura, aunque pues ella era la esposa de Micanticutli, que es el dios del inframundo. ¿Sí, Alan, qué nos ibas a decir? Sí, bueno, ahorita con lo que mencionan, como bien decíamos hace ratito, ¿no? O sea, cada quien tiene su propia versión de La Llorona, ¿no? Como tú ahorita nos indicaste de cada país. Y yo, por ejemplo, he visto que aquí en la ciudad como tal, en México, dicen, ay, es que sabes que se aparecía por Xochimilco. O sea, si tú vas a Xochimilco, te van a decir que fue en Xochimilco. Si tú vas al centro, te van a decir que fue en el centro. Si tú, o sea, vas así como a distintas partes, te van a decir es que fue aquí, ¿no? Pero yo creo que más bien tiene que ver porque anteriormente, para los que no sabían, la Ciudad de México era o estaba entre lagos. Entonces, originalmente La Llorona, dicen, es que se fue a un lago. Como tal, muchos dicen, es que fue en este lago, fue en aquel lago. Ahorita, bueno, ya no está entre lagos, ya todos esos lagos y ríos están entubados, pero, y bueno, de hecho ya no existen, pero todavía estamos hablando desde hace, no sé, 200 años más o menos. Sí, había mucho lago todavía por aquí, por México. Estaba, de hecho, el último fue el de Texcoco, ¿no? Y bueno, por algo también podían ir pues en una especie de canoa, para decirlo así, para que nos lo entiendan mejor. Por ejemplo, desde Xochimilco, ¿no? A varias partes de aquí de la ciudad. Entonces, creo que también por ahí es que empezó como el que tengan varias versiones de La Llorona, ¿no? Ahora, ese que acabas de mencionar me brinca mucho cuando dice es que era como un caballo y así, porque, por ejemplo, en el tiempo en el que llegaron los conquistadores aquí pues sí, América, los indígenas creían que el español estaba fusionado con el caballo. O sea, lo veían como algo, un ser mitológico, ¿no? Como un Hasta que, centauro, ¿no? Así, exactamente, yo. sí, podríamos decirlo así. Y de hecho, el caballo era un animal que los indígenas le tenían pavor al principio, ¿no? Porque imagínate, o sea, un animal que en tu vida has visto y que de repente lo ves y que se está utilizando para la guerra, pues lógicamente
pues le vas a tener miedo, ¿no? No, y tienes Entonces, pegado un hombre y el hombre te habla, entonces ya realmente claro, está hablando el caballo y dice, pues, ¿qué onda? claro. Entonces, ese que acabas de mencionar me impresiona mucho porque digo, bueno, puede ser que otra vez, desde tiempos prehispánicos, pues esté utilizando esta leyenda, ¿no? Ahora, como bien dicen, bueno, ese ser o varios seres, por decirlo así, que se están como tomando la forma, como decíamos la ocasión anterior, que decíamos, bueno, de la planchada, pues no, obviamente no va a ser el planchada tour, tampoco va a ser el Llorona tour, ¿no? Pero entonces, ¿qué es ese ser? Y hay otra cosa que también te quiero comentar, y es algo que estábamos comentando en la semana, no sé si se acuerdan que decíamos, ¿cómo es que hay gente que de pronto dice, es que si tú la escuchas cerca, está lejos, pero si tú la escuchas lejos, está cerca, ¿no? Y también con el lamento de, como tal de La Llorona, por lo menos aquí en México, como que folclóricamente es, hay mis hijos, ¿no? O sea, según grita, hay mis hijos. Pero mucha gente que ha hasta subido incluso videos a YouTube, audios y todo, más bien se oye como un lamento, ¿no? Como un lamento, digamos, alguien que está llorando nada más. Entonces, Didi, por favor, ilumínanos ahí. ¿Qué es lo que pasa realmente? Bueno, sí, en eso sí tienes mucha razón. No es un comentario, no es una eh, suposición, no, sí, de hecho, el que le escuche cerca quiere decir que está muy lejos, y el que le escuches lejos es que está demasiado cerca. Aquí es donde entra contradictorio, porque dices, ¿cómo es posible eso, no? Pero sobre todo porque el lamento se escucha en el aire, ¿no? Y entre más cerca lo escuches, digamos que el sonido, ¿cómo te puedes decir? El sonido espiritual viaja Más de lento. forma inversa. No, de forma inversa. Porque no es un lamento tal cual, no dice la palabra de mis hijos, no, es un lamento tal cual, tal cual es un lamento de dolor, de angustia, que el cerebro, como decía anteriormente, lo interpreta diciendo eso, no hay mis hijos, pero no, es un lamento. Entonces, es un poco complicado de explicar esa situación del sonido, porque los espíritus no transmiten sonidos, es muy, más bien es el aire espeso que está cerca de ellos. Por eso, o sea, sí es un poco complicado esa situación del sonido, pero sí es cierto lo que dices. Entre más cerca, más lejos. Y entre más lejos, más cerca. O sea que se podría explicar como que pasa el cuerpo, en el caso de la llorona, por decirlo así, pasa y genera el ruido al movimiento del aire. Entonces, como pasa primero, tú lo oyes el cerca, no, lo oyes lejos porque ya pasó, y apenas lo estás oyendo y ya pasó primero el cuerpo, y al revés, ya pasó el cuerpo, ya se fue, y por eso lo oyes lejos, pero ya está más cerca. Bueno, es que Así no, es. traté de explicarlo, pero a ver si alguien le entendió del público, pues que nos escribe y nos diga si sí me entendió. Pero Sí yo te ya lo... entendimos, Logan. Es que sí es un poco de explicar eso porque, como dicen los espíritus tal cual no generan un sonido, a menos que tengan demasiada fuerza, demasiada energía para poderse notar. Así como lo decíamos la vez pasada, ¿no? Se hacen notar, se dejan ver. Y eso requiere de un gran gasto de energía para ellos. Y no Lo creo que mismo tenga pasa con el sonido. muchísima energía estos seres, este fantasma de la Llorona, por decirlo así, por toda la gente que cree en ellos, obviamente. O sea, oye, a lo mejor oyes el ruido del, oh, por decirlo así, el aire, y empiezas, "Ay, es la Llorona", entonces le empieza a dar energía a tal grado que él ya tiene tanta energía para gritar, ya viene el Sí. momento. De hecho, sí, porque hasta pasa igualmente con lo positivo. Decimos nosotros, menciona a una persona nombre completo 3 veces
y ya le estás dando ese poder o esa energía a la persona. O el pensamiento, como lo hemos dicho anteriormente, es demasiado poderoso, muy, muy poderoso. Entonces, si tú le das ese fuerza a ese pensamiento, a ese miedo que puedas llegar a sentir, toda esa energía que tú estás transmitiendo en ese miedo, por ese pensamiento sobre ese ser, ahí va directamente la energía. Y eso le está dando mucho más poder a ese ser para manifestarse en realidad. Porque no es que cause daño, pero sin miedo. pero sin miedo. Y eso es más que suficiente. Ojo, aquellos que dicen que los ha lastimado, porque unos comentarios pláticas, historias, experiencias que dicen que los ha lastimado, que los lleva a lugares donde Sí, que los trata de ahogar, que los y jala. los ya no regresan, cosas así. Ojo, un espíritu o un bajo astral no puede hacer eso. En todo caso, es un ser oscuro. Eso hay que aclararlo, Pero también podría porque ser el miedo de un la persona fantasma, un fantasma para qué querría una persona, ¿estás de acuerdo? para nada. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, tú estás cerca del río y ves a la sombra o a la llorona y pues del miedo sales corriendo, te caes al río y todo, y ya después, para explicar lo que pasó, dices, no, es que me jaló, de lo que le hablamos de la casa de Doña Toña. ¿Se acuerdan que muchas veces van, te suben a la casa y se caen o se raspan, entonces para no decir o dar su vuelta en vano, pues dicen, no, es que me jaló el pie, no, yo sentí una presencia que me jalaba hacia abajo, por eso me caí en el del acantilado, o me rasgué con este árbol, no, es que me arañó con sus uñas. Pues sí, obviamente podía ser así, ¿no? Que la gente no le pasó nada, pero pues ya que los espantaron, se cayó al agua, para no decir, ay, pues qué tonto te caíste, dicen, no, no, pues me jaló del pie y me estaba ahogando y me quería llevar. Podría ser también eso, ¿no crees? Sí, eso sí es muy probable. Pero yo lo que voy es que no sé si han escuchado algunas leyendas, comentarios que dicen que se te aparece la llorona y te lleva, te incita a que la sigas y no sé qué, y Sí, que sí. después pues, ya desapareces y pues, ya no, o sea, ya no regresas a la persona, ¿no? Entonces, no, eso es imposible. ¿Y cómo sabes si La no persona, regresa? oye, el ser, el ser más que nada es simplemente está manifestando su pena, literal, su, su pérdida en todo caso, ¿no? Que a lo mejor aún no lo supera. Pasaría como la leyenda de la historia de las películas, ¿no? ¿Qué pasa cuando la Llorona deja de existir? Pues eso, que ya se reencontró con sus hijos, que ya se reencontró con sus hijos y pues ya descansó en paz. Pasaría lo mismo, ¿no? Pero pues obviamente, a diferencia de los niños de Mijangos, por ejemplo, esos niños pues a lo mejor sí progresaron, avanzaron, siguieron adelante y como ya no están en este plano, pues ella sigue atada hasta que los encuentre, pero él no los va a encontrar, También. ¿no? Y lo único que escucha pena es ese lamento del ser, que se escucha porque la fuerza que uno le da al miedo y al pensamiento con ella, que por eso lo escuchan, no es que nada, porque uno le impone le da esa fuerza con el miedo. Se me, entre tanto hablarla se me pasó la segunda duda de Alan. ¿Cuál era tu segunda duda? Te decía que, en primer lugar, que porque, bueno, que podríamos decir así como en la historia de la planchada, que al final pues entonces se está tomando como una forma, por decirlo así, o se está tomando de ahí de la leyenda de la Llorona para como hacer ese tipo de lamento, ese ser. Bueno, teniendo en cuenta que hay demasiados seres bajos astrales divagando, entonces, y muchos de ellos desconocemos la historia en realidad, porque bueno,
muchos dicen que es una mujer que mató a sus hijos, ¿no? Y que por eso los está penando, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si la historia es de que a lo mejor esa mujer era muy amante de sus hijos y a lo mejor ella falleció en un accidente y los hijos siguen vivos, ¿no? Pero ella no alcanza a entender que sus hijos, que ella ya no está viva, literal. Eso también puede ser un alma en pena buscando a sus hijos. O sea, puede ser muchos seres con muchas historias que pueden tomar ese rubro o que la gente les da esa connotación del fantasma. Tú ves a una mujer de blanco, pelo largo y sin pies y ahí como que flotando, tú luego asumes que es la Llorona, pero Claro. no tienes una seguridad de que sea la Llorona. Simplemente a lo mejor es un alma en pena de una mujer o un Claro. ser que simplemente tomó esa forma, ¿no? También es, como dices, también es factible. Solo que la gente únicamente ves esa característica de un ser, de un fantasma, y luego lo dices, ahí es la Llorona. Pero eso no te lo asegura nadie, porque tú no sabes cómo es que falleció ese ser. A lo mejor ni siquiera tenía hijos, y simplemente es una mujer que murió, no sé, a lo mejor en un hospital, o en un accidente, o una novia cadáver, ¿no? Por decirlo así. Entonces no Ahorita que, sabes en realidad. ahorita que estás comentando esto, también hay un relato que estaba viendo por aquí, que es, ahora es al revés, la mamá no mata a los niños, sino que es una persona de la época también de época prehispánica, antes de la colonia, en la cual fue a lavar ella al río su ropa y todo, pero los niños, y esto es allá en Cancún, los niños se les hace fácil a separarse de su mamá y sin querer se caen en el cenote, un cenote sagrado, que es así como una pileta grandota, digo, lo que es un lago, ¿no? Grandísimo que está en una cueva. Caen los niños y obviamente pues, son niños pequeños y se ahogan. La mamá, pues, al terminar de lavar, pues empezó a buscar a sus hijos por todos lados y no los encontró. Entonces se cree o se empezó a contar leyenda que ella se vuelve loca y busca a sus hijos y se queda como alma en pena. Después ahí no dicen que si se mató, si se murió, simplemente que empieza a buscar a sus hijos en medio de los árboles por todos lados y jamás los encontró y su espíritu sigue rondando buscando a sus hijos, por eso es que anda gritando, ay mis hijos, ¿a dónde andan? Pero acá como dices tú, era una persona que quería tanto a sus hijos y al perderlos y nunca supo dónde quedaron, porque pues un cenote ustedes saben que es un lago que tiene mucha profundidad, tiene, no sé, 50 100 metros de profundidad. Entonces pues, nunca encontraron los cadáveres y la señora se volvió loca. Sí, te digo, o sea, pueden ser muchas posibilidades. Y es que, volvemos a lo que decíamos, el cerebro de la persona que se lo está escuchando o la está viendo, asume que dice, hay mis hijos, pero si no dice eso, a lo mejor está diciendo otra cosa y nada más es un gemido, un lamento, literal. Pero el cerebro es tan poderoso que le estás dando una connotación o unas palabras. Pasa el efecto que pusiste el otro día, ¿no? Que dices, eh, dice una cosa, pero tú estás escuchando otra, ¿no? Ah, sí, el Tú, efecto que veíamos en YouTube, no recuerdo cuál es, de que dicen una palabra y lo vuelves a escuchar y si tú piensas, no sé, en azul, oyes que la persona dice, este color es azul y si tú dices, si piensas que es, eh, no sé, naranja, te aparece como naranja, pues como puede ser si es la misma palabra, bueno, obviamente no son colores, pero es la misma palabra que denota dependiendo de lo que estés pensando, tu estado de ánimo. Qué chistoso. Y lo peor es que está grabado. O sea, dijeras que alguien te lo está diciendo y te lo cambian, ¿no? O sea, no sé si han visto ese video. No sé si tú lo viste, Alan, o se acuerdan del vestido, que era un vestido que, bueno, yo siempre lo vi café con rayas blancas y resulta que creo que era azul con rayas amarillas. Ahora sí, como que, acá, pues, ¿qué pasó? Si yo lo estoy viendo, pero de ahí de repente cuando empiezan a decir que es de otro color, realmente hasta lo ves de otro color y dices, pues, ¿qué pasó? Y fue muy famoso ese como 10 años en esto de YouTube. Sí, de hecho, pues todo tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Ahora, yo ahí quisiera preguntar, así es.
No, sí, así es, espérame, y así es, y por eso que pasa lo que, con eso mismo del gemido del lamento. ¿Cuál es la perspectiva que le está dando la persona que lo está escuchando? Ahí tal cual, a lo mejor digo, no dice a mis hijos, simplemente es un gemido, es un lamento, pero el cerebro de la persona lo está interpretando como que dice eso. Sí, perdónala. No, no te preocupes. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, o sea, vamos a decir, tú estás, es más, nosotros cuatro estamos en una casa, ¿no? Estamos sin hacer ruido, estamos en la noche y de repente, a lo mejor nada más dice Didi, ¿sabes qué? Acabo de escuchar a La Llorona. Todos estamos en el mismo lugar y solamente la escucha Didi. Entonces, mi pregunta es, porque sí ha llegado a pasar, o sea, yo por ejemplo tengo familiares que de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Acaba de escucharse, ¿no? Y te quedas así callado y dices, bueno, yo no escuché nada, ¿no? Y dices, a lo mejor nada más él o ella, pues lo imaginó, lo escuchó, ¿no? Pero después te encuentras que vas en la calle y a lo mejor sale en la plática y o un vecino o alguien que no tiene que ver nada con tu familia y te dice, oye, ayer se escuchó y dices, pero ¿cómo yo no lo escuché, no? O sea, ¿cómo es que alguien sí y otra persona no, estando, por ejemplo, en la misma casa, en la misma situación, en el mismo cuarto, si tú quieres? ¿Qué es lo que pasa ahí, Didi? Estaba esperando que se cayera el perro. Este, pasa también con los sentidos muy que traes en ese momento, tu armonía, más bien que traes. La persona a lo mejor que la escuchó puede tener los sentidos ahorita en este momento muy abiertos, muy despiertos. Se hizo con fin a la situación, a la energía que había, que alcanzó a escucharla. A lo mejor, digamos, tú estabas ahí también y no lo escuchaste. A lo mejor tu pensamiento, tu energía no estaba en armonía o lo suficiente a afinar esa energía baja. No baja, pero a esa frecuencia, por decirlo así, que no la escuchaste. Y la persona que la escuchó puede estar en esa frecuencia que sí la alcanzó a detectar. Porque sí es verdad, no todos la pueden escuchar, no todos la pueden ver. Y también volvemos a lo que habíamos dicho antes. Se dejan ver y se dejan manifestar porque ellos quieren. Ojo, y eso es muy importante. Si tú la escuchaste es porque te la tenías que escuchar o algo se quiso manifestar contigo y nada más contigo. Como decimos aquí en la radio, pues estabas en el mismo canal que ella, ¿no? O sea, tenía la misma vibración, entonces por eso lo escuchaste. Y ya, como dices, ya los demás, pues, o sea, si después de eso lo escuchan los demás, pues ya puede ser que te sugestionaste que, porque sí, también me ha pasado que cuando era más niño, de repente te decían eso de que, ay, soy yo la llorona, y es lo que le decía ahorita a Didi, que oías el viento y tú pensabas que decía, ay, mis hijos, aunque nomás era el viento sonando así, y hacía algún ruido pegado en los vidrios y tú decías, ay, sí es cierto, pero ya me habían sugestionado mis hermanos mayores diciendo, ¿oíste? ¿Oíste? Es la llorona, es la llorona, y tú te la creías, ¿no? Pero obviamente ya cuando sí es cierto, Ya lo pues escuchaba todo el tiempo. Fíjate que lo que dices ahorita de que bueno, se te presenta cuando tú, o bueno, más bien este ser quiere presentarse ante ti. Yo en algunas ocasiones he escuchado que luego dicen, es que cuando yo la oí, yo había peleado, por ejemplo, con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá. O sea, como que eran lo que decíamos hace la semana pasada, que decíamos, bueno, a veces tu misma energía jala, pues, energía negativa, ¿no? O sea, o positiva, jala energía positiva. Entonces, creo que, bueno, tú nos vas a explicar mejor, pero digo, creo que también ahí podría como ser una explicación a por qué si yo la escuché y tú no. Sí, porque a lo mejor yo en ese momento pues estaba enojado, estaba triste, o sea, mi misma energía negativa entonces está jalando también esa energía negativa. Y ahora, como también dice Logan, ¿no? O sea, también puede ser que en algún punto se escucha un ruido y pues yo por mí mismo estado negativo, pues también escucho algo que no, ¿no? Pues sí, porque estás en la misma frecuencia, energéticamente hablando.
porque a lo mejor tú estás de lo más alegre, más positivo, más feliz y tú no te dices, ay, estás, tu amigo te dice, no, pues yo tuve este problema, esto y aquello, tu energía está como que medio desbalanceada y el sonidito lo alcanza a escuchar y inclusive hasta la puede detectar, llegar a ver, ¿no? O que llega, vas en una calle con mucha gente y de repente él que te va contando su historia, su problema y ve a una persona que sea travieso o tiene una experiencia de ver algo que tú no ves, ¿no? Pues ya estás viendo ahí, y tú no veo nada. Es la frecuencia en la que está la energía y los pensamientos. Como tú dices, si estás demasiado negativo por X circunstancia, obviamente tu frecuencia está baja y vas a toparte con una frecuencia al mismo nivel. En este caso, con ese tipo de seres. Aquí sin importar quién sea, a lo mejor te digo, puede ser cualquier tipo de mujer, simplemente, pero la ves blanca, bueno, con vestido blanco y cabello largo, tú dices, pues ya me topé con la llorona, ¿no? Pero simplemente tu energía y tu frecuencia está al nivel de ese ser que por eso lo alcanzas a detectar. Y él también, o ella también se hizo afín a tu energía tan baja que por eso se dejó ver. Pasa eso también. Que tiene tus sentidos abiertos también, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que tienen los sentidos abiertos y tú sí la podrías ver. Si quisieras, claro. Sí, o sea, yo por ejemplo, sí tengo todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, yo tengo que cerrar con mis sentidos, porque si yo salgo a la calle estoy todo el tiempo, imagínate, todo el tiempo viendo y viendo y viendo, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, si yo la viera, por ejemplo, aquí pasaría eso, mira, es un ejemplo que les pongo, si yo la viera, literal, la viera, y ella se da cuenta que yo la estoy viendo, la energía que yo estoy transmitiendo al ver es muy diferente porque mi energía no está baja, simplemente yo llevo mis sentidos espirituales abiertos y por eso puedo detectarla, puedo verla. Entonces ella se da cuenta que yo la estoy viendo, aún en una frecuencia alta de energía, obviamente se me va a acercar y va a hablar. Bueno, yo digo, no, puede que haga otra cosa, siendo efectivamente que sea un bajo astral, o ojo con eso, Sí, pues considerando sí. que son un bajo astral, porque si no es un bajo astral, recuerden que todo tipo de seres pueden tomar muchas formas. Todos los seres oscuros pueden tomar formas a lo mejor de las más inusuales habidas y por haber, y puede ser una de esas también. Entonces, mientras no te haga daño, mientras no te incita o te genere algún mal a ti, simplemente ese es un ser de bajo astral. Punto. Ahorita bien Pero que volvemos a lo mismo. Las personas, si las estás viendo, ojo, porque se dan cuenta que las estás viendo en una frecuencia que tú estás alta, ya no te van a dejar en paz. Sí, ahorita decía. que lo mencionas de que nomás se dejan ver y pasan y no te hacen nada. Y bueno, ya cambiando un poquito de tema a los relatos, pues yo tengo un pequeño relato de hace mucho tiempo, de mi abuela, que nos contó esto de la Llorona, que bueno, a ver, que nos dicen, pues igual no era la Llorona, solamente era un ser que se había quedado por ahí. Ellos venían bueno, iban hacia un lugar llamado Nicolás Romero, bien Nicolás Romero, y venían de Atizapán. De repente el carro se les descompone, se quedan cerca de un río que baja por ahí por una colina, obviamente están en un puente, esto estamos hablando de que es allá por los setentas más o menos, se queda el carro, se queda parado, y pues como no era tan mala la vida, por decirlo así, que si te quedas en un lugar ya te andan asaltando o algo así, pues mi abuelo se le hizo fácil pues quedarse ahí y a mañana, pues cuando salía el sol, pues que buscar un mecánico o algo, ¿no? Entonces se le hizo fácil quedarse ahí en el carro. Él se durmió, pero mi abuelita pues no se podía dormir, ¿no? Pues tenía
no quería dormirse, pues porque estaban en la carretera y todo eso. Entonces ella cuenta que de repente empezó, como tú dices, empezó a oír el ruido de la llorona, el de ay, mis hijos, todo eso, el lamento, pero lo oía primero muy cerca, así como que, ah, caray. Y le dice, se fue alejando, y ya cuando se alejó, dice que enfrente del carro pasó una persona vestida de blanco, pero flotando, o sea, como si viniera patinando o algo así, o sea, no movía los pies. Incluso no cuenta que se le vieran los pies, nomás que pasó caminando lentamente enfrente de ellos y siguió caminando y bajó como, o sea, por lo que vendría siendo el cauce del río. Pasó por encima, por enfrente del carro y se fue, pero flotando. Y ella se quedó así como que, ¿qué onda? ¿Qué vi? Y en eso les tocan el vidrio, ¿no? ¿Qué pasó? Y era un padre. Y ella les dijo, ¿qué hacen aquí? Dice, no, pues es que nos quedamos aquí, padre, porque pues, se descompuso el carro, que no sé qué. Y dice, no, ustedes no se pueden quedar aquí porque es peligroso en las noches. Entonces ya les dio un ray en su carro. Eso es lo más chistoso de esto. Bueno, les dio un ray en su carro, ya llegaron a su casa, ya el otro día pues bajaron por el carro y fueron a la parroquia que está cerca de ahí. Según el padre venía de esa parroquia, porque se fueron platicando con él. Y cuando fueron a buscarlo, pues el padre no existía, no estaba en esa parroquia. Claro que podría ser de otra parroquia, nada más dijo, soy de aquí, ¿no? O algo así. Porque lo chistoso es que manejaba carro, o sea, no, ellos le atribuían a que el fantasma o el padre era un fantasma y los había ayudado a llegar a un ángel que los ha ayudado a llegar a su casa, pero pues manejando carro, pues eso sí está medio chistoso. Pero a lo que voy en esta historia, de que vieron a un fantasma, en este caso a la Llorona, como contaba ella, que pasó caminando enfrente de ellos flotando y que igual como vestida de blanco, no caminaba, como tú dices, flotaba y no se le veía la cara y era de pelo negro, tapando la cara y pasó. Que bueno, ahora que lo mencionas, pues podría haber sido un accidente o algo que se haya accidentado en esa curva o en ese río y no precisamente la Llorona, pero bueno, es como ellos me lo contaron cuando yo era niño de la Llorona. No sé si ustedes tengan algún relato que contar, Alan, de la Llorona. Sí, justo hace ratito me llegó uno. Y antes de leerlo, pues un saludo muy, muy especial a Julieta, que nos sigue desde Coyoacán, México. Y bueno, el relato está cortito, pero dice así. Yo una vez escuché La Llorona en Puebla, de ahí son originarios mis papás. Estábamos dormidas mi hermana y yo, y de repente escuchamos un lamento muy triste y desesperado. Enseguida empezaron a chillar los perros y sentimos escalofríos porque inmediatamente supimos que era La Llorona. Entonces, pues es lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Que de repente, pues sí, puede ser que sea algún otro ser que anda por ahí, también, como dices, tu Didi de bajo astral, ¿no? Pero, o sea, lo que me impresiona mucho es qué tanto bajo astral o qué tanta energía maneja para poder hacer un lamento así, o sea, porque hay gente que de repente dice, bueno, yo vi un fantasma o yo pienso que vi ahí alguien que se apareció, o sea, se asomaron por la ventana de una casa abandonada y todo, pero como tal es raro que alguien diga, uy, ese alguien que se asomó de esa ventana pues lloró, gritó o algo, ¿no? Entonces a mí eso me impresiona mucho, ¿no? Cómo es que este ser o estos seres que se apoderan como tal podríamos decir, de la imagen esta de la Llorona, que al final tienen una energía tan grande para poder hacer este lamento. Influye mucho lo que decíamos antes. También el miedo que le impongas tú a la situación, el pensamiento o la fuerza del pensamiento que le impongas tú. Porque es lo que mencionábamos. La energía, a la fuerza o el poder, se puede decirlo así, se lo estás dando tú o la persona que lo está sintiendo. Ese miedo, ese terror que llegue a sentir, ese pensamiento de que le va a hacer algo, ya la está viendo, ya la está escuchando, con eso es más que suficiente para que le des ese poder y esa fuerza. Aunque parezca increíble o a lo mejor
difícil de creer, sí es posible y es que sí. O sea, tú le das esa fuerza, tú le das ese poder al ser para manifestarse. Si tú cambiaras el pensamiento, por ejemplo, si tú lo escucharas o la escucharas y en vez de que dijeras que, ay, qué miedo, ay, ya me va a hacer algo, ay, es la llorona, ay, esto, ¿sabes qué? Sin importar que seas, que seres seas, ¿sabes qué? Si eres un bajo astral, un ser, un fantasma, ¿sabes qué? Que la luz del Padre te cuide y te guíe y hasta ahí, ¿no? Y lo mismo, si sientes, y lo mismo vas a ser si es un ser oscuro, ¿sabes qué? Que lo que seas, que la luz del Padre, la luz de la, pues sí, la luz del Padre, que es el más poderoso, te guíe y te ilumine. Seas bueno, seas malo, ahí. ¿Ves la diferencia entre un pensamiento y otro? O sea Claro, que el miedo los fortalece, por decirlo así, el miedo que le pongamos a ellos. Y entre más miedo nos dé y entre más gente estemos con miedo, pues más poderosos se hacen, más o menos. Claro, es la energía. Volvemos a lo mismo, es la energía. Tú estás emitiendo una energía todo el tiempo, todo un pensamiento o un sentimiento que tú generes, es energía. Tú estás enamorado, tú tienes mucho amor, sientes mucho amor, estás generando una energía positiva muy alta. ¿Por qué? Porque dicen, no, tu cuerpo empieza a generar endorfinas, empieza a generar muchísimas sensaciones que hasta tú mismo, si empiezas a sentir calor, tu cuerpo empieza a sentir calor, sí o no. ¿Por qué? Porque estás generando una energía demasiado positiva, porque pues, obviamente estás enamorado, sientes amor, entonces estás generando una energía muy buena. Pero ¿qué pasa con lo contrario? Cuando te enojas, sientes odio, sientes coraje, sientes miedo, sientes todo eso, también es una energía lo que estás generando, pero no positiva. Y eso se vuelve afín a los seres y a los entes que están a tu alrededor. Y por eso los vas a ver y por eso les vas a dar esa fuerza. Volvemos a lo que decía. Empiezas a andar o empiezas a tener una energía en frecuencia con ese tipo de seres y por eso es que los vas a ver y se van a manifestar ante ti. Y volvemos a lo que decía la pregunta que tenía Alan. ¿Por qué unos sí y otros no? Pues es eso. Tú le das ese poder, tú le das esa energía, así tal cual. ¿Sabes? Hace mucho yo veía un youtuber, creo que se llama Goyo Destroyed, o se llamaba, no sé si todavía siga, este youtuber, que realmente él no le daba miedo a hacer todo esto, y se metía que acá se embrujadas, se metía a esto, y como dices tú, le daba amor a las cosas, o simplemente pues si estás aquí, pues no te tengo miedo, y no le daba miedo a esas cosas, y pues nunca le pasó nada, o sea, realmente se metía a lugares y todo, y pues no estaba en la misma frecuencia del fantasma, por así decir, del bajo astral, y pues nunca le pasó nada en su canal, aunque de repente pues él estaba transmitiendo, se caían cosas atrás de él o cosas así, y él ni cuenta se daba. Te Entonces, voy a por lo mismo, al no tenerle poner miedo, otro ejemplo muy claro, sin ir tan lejos. ajá, Pues mi queridísimo primo, ¿no? ¿Cuántas investigaciones ha hecho? Miles y miles de investigaciones. Va y se mete. Y si se mete es porque no tiene, a lo mejor no tiene miedo, no, o ya lo sabe controlar. Pero él, así tal cual, una experiencia que digamos, que él haya visto, que haya estado en frecuencia lo suficiente como para verlos, no lo ha hecho. O sea, ponte a ver todas sus investigaciones, sus análisis o todos sus programas y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque a lo mejor su frecuencia, su energía positiva es demasiado. Él tiene la adrenalina demasiado alta por ir a esos lugares, investigar y todo eso, que es demasiado positivo lo que él está sintiendo en ese momento, que no se siente, pero no está en frecuencia para que se le haga visible, ¿no? O sea, a ver, ese es un ejemplo muy claro, ahí lo tiene. Ha hecho tantas cosas, investigaciones, pero él no ha visto nada. Están palpables en
en sus investigaciones, en los videos y todo eso, pero que él diga, yo lo vi, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque su frecuencia no está a la Está par de limitado esos seres. eso Ujú. se Fíjate, Didi, que yo, por ejemplo, yo cuando era pequeño, yo recuerdo que sí veía muchas cosas, escuchaba muchas cosas y siempre he sido de, voy a ver, o sea, necesito ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, siguiendo con la parte de La Llorona, hace como, pues sí, el año pasado, poquito antes de la pandemia, me acuerdo que estaba yo en casa y de repente pues ya estaba a punto de dormir, estábamos mi novio y yo, estábamos a puntito de dormir y ya eran como eso de las, no sé, como las 12 1 de la mañana y me acuerdo que de repente empezamos a escuchar así como un lamento así muy bajito, ¿no? Como dicen, como que se oía muy lejos. Entonces me acuerdo que luego yo le dije, ¿sabes qué voy a ver? Y me asomé por la ventana y ahí estaba, porque siempre ha sido como que cuando dicen, no, que la Llorona y así, yo nunca lo había escuchado hasta ese día, ¿no? De hecho ya hasta decía, "Ay, eso no es cierto". Entonces, ese día que yo escuché dije, quiero ver, ¿no? Y estuve ahí buscando como un ratote, nunca vi nada. Mejor me regresé a la cama, pero al final, eh, ahí qué puede ser, o sea, porque al final no es que yo le tenga miedo, porque incluso yo cuando era pequeño, o sea, tenía 3 4 años, me aventaba todas las películas de terror en la noche y solo y no me daba miedo, ¿no? Hasta la fecha hago lo mismo, me encanta estar en total oscuridad, pongo una película de terror cuando estoy solo y la disfruto bien, ¿no? Pero, ¿qué podría pasar ahí? Tus sentidos. Ajá, porque también eso, si, si tú te dices, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, debes de tener también esa parte de conciencia donde dices, bueno, que si yo voy a ver, tengo que trabajar y esforzarme para abrir mi sentido, mi ojo espiritual. Porque bueno, yo te puedo preguntar, ¿has intentado y has querido trabajar en abrirlo? ¿O te has dado la sensación de que a lo mejor tu don, porque ojo, no todos tienen la facultad de ver, no todos. Entonces, a lo mejor tu facultad no es ver, pero sin embargo me dices, ¿sabes qué? Yo te escucho esto y escucho aquello y escucho acá. Entonces, ok, tú no puedes ver, sin embargo puedes escuchar. Y a lo mejor tú hagas y digas, no, pues que yo quiero ver y yo quiero ver y yo quiero ver y yo quiero ver, aunque no tengas miedo y no vas a poder ver. Porque yo te puedo decir, ¿eh? Yo veo y he visto seres los más horribles que te puedas imaginar, los he visto, me he enfrentado a ellos y yo soy miedosa. O sea, literal, yo sí, literal, yo una película de terror no te la veo. Por muchas razones, yo no te la veo. El otro día que Logan me decía que se fue a ver la del Conjuro y todo eso, todas esas películas de la monja y todo eso, yo no las veo. Tardé años, años en ver la del exorcista, años. Y yo ya la vi con otro aspecto, con otra mentalidad. Y aún así, pese a que yo tengo esta mentalidad, yo sé que todo lo que pasa en esas películas es demasiado hollywoodense, no las veo. Pese a que yo supuestamente, yo ya debo de tener un control mental más elevado, porque lo mismo, mi evidencia es demasiado, digamos, papá, porque yo salgo y los veo. No, si yo no cierro el ojo espiritual, yo salgo y los veo. A todos por igual, bajos astrales, oscuros, de luz, a todos por igual. Entonces, yo tengo el don, yo tengo la facultad, pero soy miedosa, yo no los veo. Ni eso no influye mucho en que ni si tienes miedo los puedes ver, o que no tengas miedo no los puedes ver, o cosas así. No, simplemente es que si tu facultad es que los puedas ver, si tú tienes ese don, esa facultad de tener el ojo espiritual abierto y ver, lo vas a ver.
Pero si tú no lo tienes, por más que quieras, no vas a poder ver. En algún momento alguien te ha dicho que tienes la facultad de ver, porque todo el mundo dice, es que todo el mundo tiene evidencia, todo el mundo puede ver. No, 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 porque no todos están preparados mentalmente para verlos y interpretarlos. Ojo, porque una cosa es que te digas, yo quiero ver, sí, pero ya cuando los ves es diferente. O sea, no es como en las películas. Claro. Sí, Esa es la diferencia. fíjate que no es como tal que yo diga, uy, quiero verlo ahorita, ¿no? O sea, no es así, o que yo desee verlo, sino que más bien es como de repente llegó a pasar, ¿no? Pero sí, sí me han dicho por ahí algunas cosillas. Entonces, si tienes esa posibilidad de que te dicen, ok, tú tienes la facultad de poder ver, pues entonces, ¿por qué no iniciar o prepararte para poder abrir el sentido y empezar a ver? Porque a alguien por ahí ya le he dicho que puede y no más no quiere. ¿Quién será? ¿Quién será esa Ah, persona? no sé quién. Y por ahí le han dicho que sí puede, pero se bloquea el solito y dice, no, están re feos. ¿Quién será esa persona? No sé quién será. Y si nos estás Alguien escuchando, viene por la amigo, hermana República de Catepec. ya te dije que si un día de estos me voy a abrir a los sentidos. Nada más, dame chance, por eso estoy haciendo estos programas, dame chance, sí, sí, me voy a abrir ahí. Pero sí, sí, yo tengo esa pequeña facultad desde niño, pero mis papás les tenían miedo a eso y me bloquearon. ¿Cómo? No lo sé, fueron con una persona que era bruja y me bloquearon. Ya me dijeron que no soy tan bloqueado, no soy tan bloqueado, sí me lo pueden quitar nada más que quiera, pero pues así como alguien más dice que vive en Zacatecas y le da miedo, así también yo me da miedo de que de repente vaya hablando con alguien en el camión y resulta que el camión venía vacío o algo así, como le ha pasado a nuestra querida vidente, a nuestra querida Didi, que de repente se pone a platicar con alguien y resulta que era el dueño de la casa de hace como 100 años. Nada más se ríe, nada más se ríe. Sigamos hablando aquí de La Llorona. Me llegó también un relato. Aquí Jonathan Rubalcaba nos comenta por acá que a mí una vez eran como a las 3 de la mañana y me encontraba dormido, pero algo pasaba. Entre el sueño escuchaba un grito que era más como un quejido a lo lejos y cada vez se venía más fuerte, o sea, más cerca. Uno de esos gritos me despertó y justo abrí los ojos y escuché fuera de mi casa un quejido horrible. Pude escuchar a los perros y a los perros de la casa y de otras casas que ladraban, pero cuando esto terminó, ya dejaron de ladrar los perros. Y así pude confirmar que era la Llorona la que estaba pasando. O sea, sí también es cierto eso, que los perros ladran Sí, cuando pasa, o ellos sí tienen la facultad de ver a los bajos astrales, ¿no? Me parece, los perros. Y los gatos, los animales sí. Todos los animales tienen esa facultad de verlos, e inclusive los niños. sí, porque yo tenía un perrito, Los niños pueden hacerlo, pero sí, 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 los animales. Es más, si tú estás, digamos, tu calle está completamente callada, no hay ruido ni nada, y de repente empiezan a ladrar los perros, pero el ladrido, es que hasta el ladrido se oye diferente. Una cosa es un ladrido así del perro así, digamos, de escándalo, de sale chismoso, como decimos nosotros, y otra cosa es un ladrido como de desesperación, de susto, de que algo la aterra. Ponte a analizar el ladrido de los perros, por ejemplo, tú que tienes perros, lo dan, ponte a analizarlos el ruido que tienen ellos normal cuando ladran, y en las noches, que si ladran, intenta darte cuenta que el ladrido es diferente, muy diferente. pues sí, el ladrido que llora es cuando pasa de los fierros viejos y es así como de que les lastima sus oídos, ¿no? A mí no me ha pasado eso de que ladren desesperados en la noche, pero sí que se queden viendo un punto, ¿no? De repente se quedan así viendo, como si alguien estuviera parado ahí, se les quedan viendo así. ¿Y qué ves? Y no se mueven, ¿no? Y sí, eso sí da un poquito de miedo. Aunque ya después ya se quitan y ya como si nada. O sea, de repente en algún momento se quedan viendo un punto fijo los perros. Y eso sí da miedo.
Así como los Bueno, es gatos. lo mismo que pasa, es lo mismo que pasa ahorita aquí. Bueno, yo no tengo perros, yo tengo gatos. Pues imagínate, ¿no? Precisamente hoy pasó una situación aquí, precisamente aquí en mi casita, donde estaban los tres gatos, porque tengo tres gatos, estaban los tres gatos ahí, digamos, en el piso, viendo hacia un punto en particular los tres. Y tanto fue que yo le dije a mi mamá, míralos, porque se veían hacia un punto, no se movían, estaban bien atentos, así como si estuvieran como en posición de cazar, como se ponen los gatos como cuando van a querer cazar. Así estaban muy atentos, y de repente ya, como que se distrajeron y ya cada quien en su asunto. Dije, qué raro. Y estábamos dentro de mi casa, o sea, estaban dentro de mi casa. Entonces, pasa, pero digamos, fue a mediodía, entonces que haya seres aquí en mi casa no es algo extraño, ¿no? Y ya es normal. Pero en las noches, por ejemplo, los perros, en las noches, esos ladridos así como que te enchina el cuero, este ladrido, eso es porque un ser está pasando cerca. En este caso, pues, claro, como dicen, no, pues la Llorona le está pasando cerca por ahí. Y sí, es posible, Pregunta, puede ser. ahorita que estás Sí. comentando eso precisamente de los animales, por ejemplo, que los perros se ponen a ladrar mucho, los gatos se quedan viendo como un punto, bueno, también los perros, ¿no? Tienen entonces como, por decir algo así, como una facultad de ahuyentar ese tipo de seres o de bajo astrales. Mm, los O perros, solo se espantan como nosotros. los perros depende, pero bueno, yo he sabido que los gatos sí. O sea, los gatos sí. Por eso a nosotros nos preocupaba mucho, por ejemplo, que de repente mis gatos ya no querían quedarse aquí adentro de la casa. O sea, entraban y comían y se salían, ¿no? Aún estando lloviendo, se salían, no se quedaban aquí adentro. Entonces decíamos, eso es raro. ¿Por qué? Porque todo el mundo, bueno, nosotros sabíamos que si el gato o si tienes un gato y el gato se queda dormido en tu casa sin problemas, así como que se pierde y todo, quiere decir que las energías dentro de tu casa están bien. ¿Por qué? Porque el gato está tranquilo, está descansando, está en paz. Pero si el gato no se está quedando a dormir en tu casa es por algo, ¿no? Algo no está bien. Entonces, cuando ellos empezaron a quedar, no les voy a mentir, cuando ellos empezaron a quedar fuera, que no entraban, que se acercaban a la puerta y se quedaban viendo y se iban, te quedas, aquí hay algo. Entonces yo aquí tuve que hacer una limpieza en mi casa espiritual tremenda, porque dije, no, los gatos no se están quedando, ¿qué pasa? Pero sí los espantan, sí, sí, eso sí, es cierto. Los de los perros, posiblemente sí, pero creo que son más factibles los gatos. En ese aspecto creo que son más espirituales los gatos que los perros. En eso sí te lo puedo decir. Ya ves, ¿no? Que se creía en la antigüedad eso de que espantaban a los espíritus o conducían a otro mundo los gatos, sobre todo los egipcios. Tenían así como sus dioses Ajá. los gatos. Y de Por eso hecho, son muy, muy venerados en Egipto. y de hecho Y el dios era también. ¿Sí, dios- Alan? el dios de egipcio de los gatos, o sea, tal cual era una deidad que su cabecita era un gato, ¿no? Y de hecho, por ahí, dato curioso, Ah, hay un registro de que en alguna ocasión cuando atacaron a los egipcios un ejército pues que era mucho menor, este, pues tuvieron que aventarles gatos para que los egipcios no dispararan flechas, porque pues para ellos era totalmente sagrado, como ustedes dicen, era el puente entre los vivos y los muertos, ¿no? Entonces como que siempre se le ha atribuido a los gatos ese misticismo. Ya ves que aquí en América también tenemos ese misticismo, ese, como decías ahorita, ese vínculo entre el otro mundo y pero aquí no son gatos, acá son perros, acá tenemos el Xoloitzcuintle, que es, el dios Xolotl, que es el que te llevaba al inframundo, ¿no? Que
que también los egipcios lo tenían, pero allá se llama creo que Osiris, también tiene una cara de perro o algo así. Se Era parece Anubis. a Anubis, exacto, este Anubis, y pues acá tenemos a Xolotl, o el Xoloitzcuintle. Sí, de hecho, bueno, comercial ahí. El lunes, a ver si pueden escuchar el cuento, precisamente va del Xolotl, para que los que no sean de México puedan como ubicar qué es lo que pasaba. O sea, todos los cuentos, como ustedes saben, están basados en una leyenda. Entonces, para que sepan, por ejemplo, qué es lo que hacía el Xolotl. Y sí, precisamente como tú dices, Logan, en nuestra cultura sí estaba bien arraigado el hecho de que el Xolotl tenía que ayudar en su paso al, digamos, de la muerte a la persona como tal para llegar al Mictlán, ¿no? Y de ahí, bueno, dependiendo también su muerte, había como muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, el Mictlán era el lugar de casa, por decirlo así, de Mictlantecutli, el señor de los muertos, ¿no? Y como toda deidad mexica, tenía su dualidad, que en este caso era la persona que, bueno, más bien la deidad que tú mencionabas hace ratito, que es Mictlantecíhuatl, ¿no? Con lo que también regresamos otra vez con la Llorona. Así es. Bueno, lo que decíamos de la Llorona, de que era esta deidad, pero obviamente en la colonia tuvieron que cambiarle el nombre, porque no podían decir una diosa o diosas prehispánicas, porque voy a hacer una blasfemia, una herejía a lo que trataban de enseñar a los indígenas, ¿no? De la Virgen, de Dios, de la religión cristiana que habían traído, y pues ni modo de decirles que se les hiciera parecer una diosa para llevarlos al inframundo o ahogarlos con sus hijos, ¿no? Algo así. Pues, y me decía, pues esta es más poderosa la deidad, en este caso, mi Canticihuatl. Entonces, por eso fue que mejor la cambiaron, como ya lo habíamos comentado, a una mujer vestida de blanco, con cabello largo, negro, y que grita, ay, mis hijos, ¿no? Pero sí, sí, imagínate que les hubieran dicho así a los indígenas, no, pues te va a aparecer una diosa y te va a llevar te va a llevar a un lago y te va a matar. Entonces fue mejor que fue un espíritu errante que lo está matando. Y pues se quedó en todo Latinoamérica y creo que también en partes de Europa, creo que también existe las historias de la Llorona o la viuda o la mujer de blanco que también mencionan por ahí en algunos países, ¿no? Una mujer de blanco que perdió a sus hijos y al final, pues al tratarlos de recuperarlos, te lleva a ti. Que pues realmente eso no debe de ocurrir porque si es un fantasma o un ser de bajo astral, pues no te podría dañar, ¿verdad, Didi? Así es. Mientras no te dañe, entonces solamente estamos hablando de un bajo astral. Cuando ya hay un ataque a tu bienestar, ya sea mental, espiritual, físico, eso ya no es un ser bajo astral. Y hay que preocuparse mucho. Sí, Pero sí. no es lo que tú dices, y yo también creo que he escuchado comentarios que dicen que hay por ejemplo, en las Europas, también es conocida la historia de la Llorona. A lo mejor ellos quieren otra versión, a lo mejor no, a lo mejor aquí tenemos mucho más allá de lo prehispánico, que a lo mejor allá no, pero también me han contado conocidos que tengo de aquel lado, que sí también existe lo que es la leyenda de la Llorona. Obviamente, como digo, ¿no? Otro contexto de la historia, pero también existe allá. Y precisamente digo, a lo mejor es una mujer simplemente que se está dejando ver y ya todo el mundo asume que es la Llorona, ¿no? Así Pues sí, como no. la planchada, que todo el mundo ve una enfermera en los hospitales, en muchos hospitales, y dicen que es la planchada, ¿no? Puede ser similar. Pues sí, podría ser eso, ¿no? Que la gente la ve y luego lo asimila que si es de blanco, es la Llorona. A lo mejor ya también eso ya se empieza a cambiar un poquito con todo esto hollywoodense, como tú decías de las películas, porque antes tuvieras un fantasma de blanco, una sombra blanca, y pues atribuías o que era la Llorona o que era la Catrina, ¿no? Que venía muy arreglada, que era la muerte, la hermana blanca, la mujer de blanco que venía por ti. Pero hoy en día pues ya está la del Aro, está la de estas otras películas, ¿cómo se llama? La de La Posesión o la de
Es que, bueno, a eso se lo cuento a Alan porque pues, tú no ves películas de terror. Entonces, ni modo que te diga que la del aro. Entonces, a lo mejor sí conoces la historia, pero no has visto a la niña que viene así de blanco. Y esa, la Huoho, algo así se llamaba en japonés, que viene siendo la de la posesión, también que es un niño que se ahogó y su mamá se les aparece a los otros y se le aparece, creo que es a Sarah Jessica Parker, es a la que se le aparece. Esa escena está buenísima donde se sube al desván y le apagan el fósforo, ¿no? Y se aparece un niño así como abriendo la boca, un niño chiquito con taparrabo o con pañal nada más. No sé si llegaron a ver alguna de estas películas en las que pues ya casi todas las películas de Hollywood, el fantasma siempre es una mujer de blanco, de pelo negro, que se aparece, entonces ya la gente ya no la relaciona tanto con la Llorona como antes, que cualquier fantasma de blanco pues era la Llorona, ¿no? Yo la única película que he visto de La Llorona es la de la caricatura que salió hace poco, la mexicana. ¿La has visto? Ah, Esa leyenda. Sí, el desde que Río San Juan y ¿cómo se llama el otro? esa es la única película de La Llorona que he visto. Sí, 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 fue muy miedo, pero es la única que he visto. ¿Y no has visto las otras? La leyenda de la Nahuala, el Chupacabra, Todas las he el visto, Charro pero Negro. Esta es muy buena. A ver si algún día también desglosamos al Charro Negro. ¿Por qué se aparece? Porque según el Charro Negro, pues es el diablo, ¿no? Es el mismísimo diablo, aunque, pues creo que no, es una persona que murió en la revolución con con un traje negro, nada más. Es el Charro Negro. Aunque cuentan leyendas que lo llegaron a ver en una vecindad. Bueno, mi papá lo vio, según él, en una vecindad que ahora es el Museo de la Revolución, me parece que está en San Ángel. Y antes era una vecindad, y ahí vivía mi mamá en esa vecindad, y una vez que la fue a buscar, se le apareció el charro negro. Pero como mi papá no cree nada de eso, o no creía nada de eso, pues él pensó que era una persona que se había vestido nada más de charro negro, y ya después le dijeron, no, sí, sí se aparece ahí el charro negro, sí, Fíjate, está bueno, yo las he visto todas. Así que estas son las únicas películas el de San Juan. de cositas así de ese tipo que veo. fíjate que yo no he visto como tal las películas de La Llorona que tú mencionas. Sí llegué a ver también la animada. Soy del club de Didi. Porque como tal, como que, híjole, es que cuando hacen como tal los estadounidenses películas que, que tienen que ver como con folclore mexicano, como que la verdad no lo disfruto mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, mi mamá contaba que cuando ella vivió pues algún tiempo en la mera Sierra de Puebla y decía que en ocasiones llegaba a escucharla, y es lo que precisamente ya ves que te preguntaba hace rato, de que, por ejemplo, ella decía, es que a lo mejor ese día yo me peleé con alguien, y entonces, pues ya de repente llegaba a escuchar como el grito, ¿no? O por ejemplo, luego se peleaba con su hermana, y hasta dice que una ocasión les decían, ya duérmete, ¿no? Y no, no, que seguían jugando y seguían platicando, y en la noche, y que de repente así escucharon el grito y pues hasta se taparon con las cobijas, hasta tenían miedo y todo hasta que se quedaron dormidas, ¿no? Entonces, es lo que precisamente por eso te preguntaba. O sea, ¿cómo es que de repente gente dice, bueno, pues yo lo escuché, pero yo acababa casi de pelearme y tenía como esa energía negativa? Entonces, se me hace bien impresionante esa parte, ¿no? Y como dice Logan, o sea, ¿qué tanto uno puede llegar a, pues decir, por decirlo así, alimentar ese tipo de energías con nuestro miedo, ¿no? O sea, ya no hablamos como tal de la Llorona, sino lo que se está presentando en ese momento, que se te está queriendo presentar en ese momento, porque indirectamente tú lo estás llamando con tu energía negativa. Ujú. De hecho, sí, yo les cuento la historia de mi hermana. Y también casualmente, no creo que ya van dos, tres coincidencias con esta. La de mi hermana también fue en Puebla, en Tehuacán, Puebla. Dice que ella venía con sus amigas este, de una fiesta a su departamento, tenían que atravesar un espacio
pues como de campo, así como de fútbol, más o menos, y que vieron pasar a una mujer. Ella dice que ya eran como tres, dos, tres de la mañana, ¿no? Estamos hablando que eran horas precisamente especialitas, ¿no? Y que iban cruzando y se toparon con una mujer. Primero le escucharon el gemido o el grito muy, muy cerca, entonces, pues ahí donde coincido con esa parte donde que la escuchas cerca y está lejos, y viceversa, ¿no? La escuchas lejos y está cerca. ¿Por qué? Porque ella decía que ellos iban caminando y la escucharon muy cerquita, muy, muy cerquita. Tan cerquita que dice que se enchinó, dice, no, que nos enchinó el cuero de lo cerquita que lo escuchamos. Y se pararon y no veían y pues estaba todo baldío, ¿no? Y no se veía nada y no se veía nada y no se veía nada. Y ellos siguieron caminando para llegar al departamento. Ya cuando le volvieron a escuchar, pero ya más lejos, dice que de repente vieron pasar enfrente de ella, porque eran varias mujeres, una mujer igual, vestida de blanco, y ni les hizo caso ni nada, ¿no? Nada más la vieron pasar, atravesando el campo, pues flotando con su gemido, pero estaban muy lejos, y ellos la estaban viendo, pero la estaban escuchando muy lejos. Pues obviamente se les enciendo el cuero, dicen ahí. Ya cuando la vio que se desvaneció, o sea, se metió a la calle, se desvaneció, dijeron, patitas, ¿para qué las queremos? A correr. Y que corrió y ya se metieron al departamento y ya no, que literal se encerraron y ya no quisieron asomarse, pero que dicen que la seguían escuchando ya cada vez más cerquita, entonces quiere decir que sí ya se estaba alejando, ¿no? Para ellos decía que estaba alejando porque ya la escuchaban mucho, mucho más cerquita. Entonces, esa es una experiencia que tuvo mi hermana en Puebla. Bueno, ella estaba en Tehuacán, Puebla, precisamente, y esta historia. Sí. Así. Fíjate, o bueno, fíjense los dos, no sé si ustedes tengan alguna como historia así, pero yo, por ejemplo, recuerdo que mi bisabuelo contaba que no escuchó como tal a la Llorona, sino que escuchó un llanto de un niño, o sea, como de un bebé, pues, de brazos, y que cuando se acercó, que era una mujer, o sea, que al principio era el llanto de un bebé cerca de un río. Entonces él se acercó porque dijo, bueno, ahorita en la noche, casi en la madrugada, ¿cómo es que está un bebé, no? Entonces que se asoma y ve una mujer ahí que hasta todavía dijo, bueno, esta señora que viene a lavar aquí a estas horas de la noche, ¿no? Y que cuando se voltea, pues que trae así como la describen a la Llorona, con su velo, su cabello largo, sus facciones, pues no como tan humanas, ¿no? O no tan como de una persona viva. Entonces, pues que igual se fue corriendo de ahí, ¿no? Pero él lo que decía es, yo vi a la Llorona, ¿no? Ahí se me hace como otra variante más, que dicen, es que yo escuchaba a un bebé y no, yo escuchaba a una, o sea, una persona que tal cual gritaba, ¿no? Pero, o sea, el lamento como tal, original, digámoslo así, es de una mujer que está llorando, ¿no? Pero en este caso, a mí también se me hace como curioso el que dicen, es que era un bebé que estaba llorando en ese momento. Pues mira, algo así similar. Yo tengo la historia de mi abuelo, mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno es de Guanajuato. Y obviamente imagínense, ¿no? Guanajuato, el estado de todas las leyendas. Las momias. Él dice, bueno, mira, no sé si alguien de ustedes sabía o conoce en Guanajuato, ¿no? Mi abuelo vivía en lo que es cerca de la presa de la olla. Eh, y él trabajado, pues obviamente, en una de las tantas minas que hay, ¿no? Allá en Guanajuato. Él nos contaba, bueno, nos contó, porque bueno, me lo contó mi papá porque yo, desgraciadamente, yo no tuve la fortuna de conocer a mi abuelo porque él falleció, pues, muchísimo tiempo antes de que yo naciera, ¿no? Pero obviamente, pues, mi papá contaba la historia, ¿no? Que mi abuelo
Y esos fantasmas es que tenía que ir de la mina a su casa, pues que tenía que atravesar bastante tramo, porque pues, sí. Y entre uno de esos tramos era un tramo de carretera o de carrocería. Y él contaba que, pues, cuando contó que en una ocasión empezó a escuchar, como tú dices, el llanto de un niño. O sea, él decía un llanto de un niño porque lo escuchaba muy agudo, muy agudo. Por eso asumía que era el llanto de un niño, pero que conforme se iba acercando, escuchaba más, le iba como que ya diciendo, no, no es un niño, es una mujer, porque el grito es muy agudo. Entonces, mi papá, bueno, decía que mi abuelo les contó que se la topó, o sea, que se encontró de frente a una mujer. Y el ruido lo escuchaba, no cerquita, bueno, obviamente. Y, o sea, se topó de frente con la mujer y él se quedó así paralizado, ¿no? Porque se quedó así, dice, ¿y esta qué me va a hacer, no? Y se acercó la mujer, que ni siquiera lo vio, que, ella traía una manta, como un tipo velo, y venía así como que encorvada y mirando hacia abajo. Cuando pasó se escuchó el llanto agudísimo, así como que él decía como que o lo generó así, como si hubieras rayado, pasado unas uñas así en el vidrio o en un pizarrón. Ese ruido así como que tan agudo que te enchina la piel, que lo sintió así, que en mi caso le hizo, bueno, decían que mi abuelo decía que en mi caso le hizo, o sea, ni siquiera lo volteó a ver, simplemente que la vio pasar al lado de él, se quedó estático, no se movió, dice que ya como que sintió que ya había dado como unos 5 pasos, volteó y ya no estaba. Y que dijo, vámonos, que donde llegó a la casa y le contó a mi abuela, que obviamente la que había contado la historia de ese aspecto, pero que sí, que él decía que el ruido que él escuchó era eso, como si hubieras arañado un pizarrón, es que se escucha así medio feo, ese ruidito. Así dice que así se escuchó un llanto, pero agudo. Y que él decía, bueno, él decía que era la Llorona, pero él nunca dijo que el llanto o el gemido dijera ay mis hijos, simplemente escuchó un gemido, un llanto. Nunca dijo la palabra de ay mis hijos, era un llanto. Y eso también coincidió con lo de mi hermana, porque mi hermana también dijo que no escuchado que dijeran ay mis hijos, que simplemente era un llanto. Entonces, es lo que, y volvemos con eso, a lo mejor es a lo que la psicofonía en tu cerebro te lo, te lo traduce o te lo genera, pero en realidad a lo mejor ni siquiera dice eso, ¿no? Porque bueno, ahí son dos coincidencias de que no dice la tal frase, pero sí es un llanto muy fuerte. Pues esas son las dos, bueno, las dos historias que yo tengo, que yo conocía o que yo sabía, de mi hermana y de mi abuelo. Sí, como dice, le damos la connotación al oír el grito, pues pensamos que es ahí mis hijos, porque es la Llorona, porque tiene que ser la Llorona porque es alguien blanco, de pelo negro y está flotando enfrente de nosotros, pero puede ser cualquier fantasma que solamente nos diga o suene el llanto, el lamento, la psicofonía, como dice, y nosotros le damos la connotación de ay mis hijos. Como dice, ¿cómo sabemos que realmente así fue lo que dijo? Realmente eso nos lo dijeron desde la colonia, que es lo que decía, preguntaba dónde están, no, ¿dónde están mis hijos? Porque bueno, ahorita que estaba leyendo, estaba viendo que no solamente grita hay mis hijos, también grita ¿a dónde están mis hijos? Y otras nomás dicen mis hijos, sin el ay. Y otras nomás sí dicen ay mis hijos, o sea, del puro ay, sin mis hijos. De hecho, por ahí sí es cierto lo que tú comentas, ¿eh, Logan? De hecho, hay gente que hasta le mete el ¿qué será de mis hijos? O sea, que dice, ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? ¿Qué será de mis hijos?
Entonces ahí le meten también de su cosecha, porque también quieren sus 5 minutos de fama, entonces si la vieron, pues de repente, como va de tradición en tradición o de padres a hijos, todo, pues cada quien le mete su cosecha, un tipo de teléfono descompuesto. Entonces posiblemente solamente fue un lamento y de ay mis hijos, y ya al rato ya empezaron a meterle más de su cosecha para que la historia tenga algo mío, ¿no? También, podría decirse así. Claro, Algo así. Yo digo que sí, también algo así, porque la connotación, como lo dices, uno se lo da en el cerebro, en la mente, y ya dice, ay, es que está diciendo esto. Y obviamente de ahí ya se genera la leyenda, porque a lo mejor alguien dijo, pues es que yo escuché que dijo ahí mis hijos, ¿no? Y de ahí empezó a circular de que ya la Llorona dice ahí mis hijos, pero a lo mejor simplemente es eso, un lamento. Y la connotación en el cerebro ya dijo otra. Puede ser muy posible. Sí, porque en las películas de Hollywood ni llora, ¿eh? O sea, esa de la Llorona, pues nomás se oye el ruido y como que se oyen pasos y ¡pum! Los mata, ¿no? Ahoga a los niños, pero no soy el, ay, mis hijos, nada de eso. O sea, ya, por lo menos ahí en lo de Hollywood sí le cambiaron. Ahí sí no hicieron la historia tal cual. Lo que sí no se entiende es por qué andaba persiguiendo a unas personas en Estados Unidos y ella era de aquí de México, ¿no? O sea, ¿cómo sacó la visa? Si es visa de trabajo o solamente es visa para espantar. Eso no nos lo explican. ¿Te Y imaginas? ni creo que La te lo visa para expliquen. espantar. ¿Cómo? Y ni creo que lo expliquen. No creo que lo expliquen. O sea, sacaron la visa, imagínate. ¿Y quién le deja el changarro ocupado en lo que va a espantar a otro lado, ¿no? Pues, a ver, momia de Guanajuato, aquí te dejo el changarro en lo que voy a espantar a los niños de Estados Unidos. Imagínate. No es posible, en Estados Unidos es posible. Se fue a Disneylandia. Te voy a espantar allá a Disneylandia, ahorita vengo, ahí hay muchos niños. A Graceland. No es difícil, disfrutar. no es Sí, difícil. qué cosas. Bueno, pues estamos a punto de terminar el día de hoy con esto de La Llorona, en la cual pues tratamos de desglosar un poquito más lo que es el tema de La Llorona, en la cual pues decimos casi lo mismo de las veces pasadas, si son espíritus, si son demonios, bueno, demonios no tanto, pues sino espíritus en pena que perdieron algún hijo y pues andan llorando o penando su pena, por decirlo así, ¿no? Andan llorando, pero no siempre es la misma. Y algo que quedamos desde el principio es que no es la Malinche, la Malitzin, no. Ella fue otra persona, la Malinche. Esta fue una traductora que después fue concubina, como dicen por aquí, de Hernán Cortés, pero realmente era porque era su trabajo ser traductora. Ella hablaba el maya, como ya nos había dicho Alan, y lo utilizaron como traductora entre el español y el maya, ¿no? No fue así de que vendió a su pueblo y por haber vendido a su pueblo la castigaron por errar por toda la eternidad buscando a sus hijos, que pues, creo que ni hijos tenía, ¿no? Y tampoco es la misma persona que le ahogaron a los hijos en el río, o se ahogaron los hijos en el río, o ella los mató por una decepción amorosa, y después se mató ella, o sea, que sí pasó, puede ser que pasó, que sí existe todas esas leyendas en las cuales la Llorona o esta persona se termina matando por sus hijos, por una decepción amorosa, porque se le muere el marido, o se le mueren los hijos, y ella se mata para seguirlos en el más allá, pero como se suicida o se mata, pues queda penando su alma, pero no es la misma, son muchos fantasmas que tienen la misma connotación, que son blancos, pelo negro, cara blanca, a veces trae un velo en la cara, a veces trae la cara tipo calavera, o es una mujer muy hermosa. A ver, vamos con las conclusiones. Primero vamos con Alan. Sí, bueno, pues como bien decías, Malitzin y La Llorona, pues son dos cosas muy diferentes, ¿no? Por una parte tenemos a Malitzin, que sí existió, o sea, comprobado que sí existió.
pues sí, al final, como tú estabas comentando hace ratito, fue la que tal cual apoyó a los españoles, pero no como porque ella prefiriera, porque de hecho el término malinchismo siempre se ha dado cuando decían prefiere al extranjero antes que al nacional, ¿no? Al paisano. Entonces, es un término pues mal acuñado porque al final Malitzin simplemente estaba ayudando a quien ella consideraba que, digamos, del lado del que ella estaba, pero no porque ella sí lo haya decidido, sino porque toda su vida pues estuvo eh, enseñada así, ¿no? Para apoyar a quien en ese momento pues sí era como su propiedad, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, no era la misma persona. La Llorona fue otra leyenda. Ahora sí que, como dicen, cada quien tiene su punto de vista, si creen que sí, si creen que no, que ella misma ahogó sus hijos, que no los ahogó, que fue una leyenda, como les comentaba hace ratito, que decían los frailes, pues vamos a hacer que los indígenas se conviertan al cristianismo o al catolicismo, mejor dicho, y pues vamos a inventarles algo para que pues tengan miedo y se acerquen con Dios, ¿no? Entonces, pues creo que todos los puntos de vista y todos los pensamientos y todo lo que hayan escuchado como tal, todas las personas que nos están oyendo, sintonizando en el radio, pues sí es muy, muy respetable, ¿no? O sea, lo que tú opines y que digas, es que yo creo que sí, bueno, pues, está bien. Tú dices, no, yo creo que no es pura parte, bueno, pues también está bien, ¿no? Al final tratamos de darle nuestro punto de vista aquí con la especialista Didi, que nos hace pues hace un gran trabajo aquí diciéndonos que sí y que no, y hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? Entonces mi conclusión es, al final, por lo menos Malitzin sí existió, sí podemos dar fe de que sí existió, como tal la Llorona, pues no lo sabemos, queda como tal en el folclore, pues de varios países, no nada más como México, sino de Latinoamérica, ¿no? Y como tú bien comentabas hace ratito, yo la verdad desconozco, pero que nos decías hace ratito de Europa, pues bueno, también ahí queda en el folclore de cada país. Didi, tus conclusiones, Didi, Pues bueno, o tu cierre. eh, sí, yo concluyo que la Llorona es solamente un ser en pena, un alma en pena que simplemente no ha podido descansar. El sonido que genera simplemente es un gemido, un lamento que nuestro cerebro eh, traduce de una a una frase, ¿no? Muy conocida. Pero en sí solamente es un alma en pena el que tiene la facultad o la facilidad de verla o la mala suerte de haberla visto, pues tiene la historia, ¿no? Pero creo que sí, mi conclusión es esta, simplemente es un alma en pena, no es un ser oscuro, ni mucho menos, simplemente es un bajo astral que está divagando y que a lo mejor posiblemente sí perdió a sus hijos o ya falleció y ya no pudo ver a sus hijos y hasta que no se reencuentre con ellos en el otro mundo va a descansar, ¿no? Pero solo es que hay que controlarle el miedo para no darle tanto poder y los pensamientos. Bueno, sí. Solamente eso. Y si la escuchamos, simplemente decir, Padre, ilumínala, cuídala, dale la luz que su alma y su espíritu necesitan, y es todo. Eso creo que es lo más importante. Justamente es parte de mi conclusión, así como ya lo habías mencionado. Más que nada es quitarnos el miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, porque pues la gente, el ser humano, tendemos una tendencia a tenerle miedo a lo que no conocemos. Entonces muchas veces al escuchar el grito, o el audio, o la psicofonía, como dices tú, pues ya le empezamos a meter más miedo y le empezamos a dar más poder a estos entes y ya empezamos a escuchar otras cosas, ¿no? Ay, mis hijos, ay, y puede ser como es un alma en pena, que desafortunadamente no puede ser solamente que haya perdido a sus hijos, puede ser que a lo mejor se estrelló en su carro, a lo mejor
la atropellaron, a lo mejor pues murió de se suicidó o algo y está penando su alma y nosotros pensamos que la Llorona y le estamos dando por el miedo ese poder de que siga penando, por decir así, como es mejor una oración, acercarlos a la luz, decirles, pues, ve en paz, ve con Dios, pero no tener tanto miedo, no tener el miedo de estos sonidos cuando oímos, porque algunas veces, no digo que no sean cierto, pero algunas veces no es cierto, y solamente es el sonido del viento o es el sonido de alguna otra cosa y nosotros la relacionamos con la Llorona. Así que pues sí, sí existe la leyenda de la Llorona como tal en todo el mundo, en todos, como ya dije, en España, en Europa, conocen a esta leyenda y también pues en Latinoamérica, ¿no? La conocen con distintos nombres, pero siempre es la misma mujer de blanco, pelo largo y que anda vagando. Simplemente hay que empezar a quitarnos esa tradición que tenemos del miedo que nos han inculcado desde niños, bueno, desde la religión, siempre nos han inculcado un miedo a lo sobrenatural o a lo que no podemos entender. Pues hay que quitarnos ese miedo y tratar de comprender, como Alan decía hace rato, asomarnos a la ventana a ver qué es lo que está pasando. Si no tenemos la facultad de verlos, pues no los vamos a ver. Y si tenemos la facultad, pues mejor entenderlo y no tener miedo y comprender que es algo que es parte de ti. No como antes que le daban miedo, ¿no? A eso y hasta te colgaban en la hoguera porque eras bruja o porque tenías cosas satánicas en tu cuerpo. Ya se acabó esas épocas. Si a ti te gusta esto, pues te invitamos a que lo estudies, a que te acerques con gente profesional para que te abran los sentidos o empieces a conocer y conocer un poquito de esto, de tus poderes que tienes, tu apertura. Y pues por eso, también el día de mañana, como ya lo habíamos mencionado, tenemos una cita de 7 a 9 de la noche con esto que se llama Noche con Ángeles, que nos van a ayudar a abrir, más que nada, a platicar con nuestro ángel o acercarse a nuestro ángel guardián. Saber cómo identificarlo y cómo escucharlo. También a lo que también hace Didi, pues solamente que ella habla con mi ángel guardián y hasta me dijo su nombre y toda la cosa. Son recuates, ¿verdad? Tú y mi ángel guardián. Eh, Y Así es. y no lo digo de broma, ¿eh? Realmente sí hablar con mi ángel. O sea, sí, sí, no sea Joel. Pero bueno, este, ¿algo más que quieran agregar antes de retirarnos? Yo quiero mandar un saludo. Quiero mandar un saludo a Diego, a Anaí y perdón, a Londra, que nos siguen desde Ciudad de México. Y un saludo muy especial a ellos tres. También quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está siguiendo, que nos está mandando sus historias. Agradecerles que están todos los fines de semana con nosotros y que continúen estando aquí. También pregúntenos, bueno, bien, mándenos sus preguntas y aquí seguramente Didi nos podrá apoyar con eso. Síganos en la página de Facebook, recomienden con más gente para que nos sigan escuchando más y podamos tener más historias de ustedes. Queremos incluirlos aquí en nuestro programa con sus historias, con sus relatos. Entonces, mándenlo, por favor, para que nosotros lo podamos leer pues en este espacio, ¿no? Y pues agradezco el espacio a mis compañeros, a Didi, a Logan y también a Capi que nos está haciendo un súper favor de estar aquí apoyándonos con la parte técnica. Así es. Didi, ¿algo más ya para despedirte? Ya. ¿Saludos o algo? A Laura que nos está escuchando, a la otra Laura, a Laura pequeña que nos escucha, ¿no? ¿No quieres saludar a tu familia? Didi. Pues aquí todavía no estoy en modo zombie. Sí. Pues sí, un saludo primero que nada aquí a mi fiel oyente que es mi mamá y la que siempre está aquí diciéndome, eso es así, o me están diciendo que es esto. Entonces, mi hermana sí debo decir que casi no me escucha, eso sí le creo. Pero sí me cuenta, a ver, cuéntales esto y me platica esto. Pero igualmente, saluditos a mi queridísima hermana, ¿no? Que somos una familia bastante, mejor no digo. Pero bueno, más que nadie a ustedes, ¿no? Sobre todo por tenerme esa fe en lo que en lo que soy, en lo que hago, en lo que
tengo, más que nada. No, más que nada. Y a todos los oyentes, ¿no? Pues, saluditos por siempre estar con nosotros. Y queremos todas sus historias. Cuéntenos todas sus historias. ¿A quién nos vamos a decir? Ahí están locos. No, porque yo sé lo que se siente cuando dicen, ahí estás loca. Créanme, ¿a quién no va a pasar eso? Aquí todos estamos locos. El loco es el que no cree en esto, realmente. Bueno, pues yo también ya bueno, no me quiero despedir, ya me voy a despedir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quiero también mandar saludos a Erika, a Diana y a Alex que me están escuchando, igual que a Julio y a Leti que andan por allá escuchándonos. Y a todos los que nos escuchan, a Clau, creo que también dijo que quería escuchar, quién sabe si me quiere escuchar. Y pues ya nos vemos el día de mañana a las 10 de la noche para más historias y más relatos. Así que bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. No se pierdan mañana perdón, es que se me fue la idea. No se pierdan mañana este programa de Testigo Paranormal, aquí con Alan Medina, Didi del Arco y un servidor, Logan, para más historias. Y como dicen mis compañeros, mándenos sus relatos, ya sea por WhatsApp, por Instagram. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, y todos se llaman igual, Starlight Radios, Starlight Radios con S al final, o Starlight Radio normal en la página de Facebook. Ahí nos pueden mandar sus relatos y pues con gusto los comentaremos. O si quieren audios de voz, también, notas de voz, también las pasaremos aquí al aire. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. No se pierdan, 7 de la noche con Los Ángeles. Bueno, chicos, pues gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo también al Capi por estarnos ayudando. Y pues nos vemos el día de mañana. No se olviden de seguirnos. Adiós. ¿Puede decir eso? ¿Legalmente? Eso es todo, amigos. No se olviden suscribirse y darle like a nuestras publicaciones. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden de seguirnos. Adiós. ¿Puede decir eso? ¿Legalmente? Eso es todo, amigos. No se olviden suscribirse y darle like a nuestras publicaciones. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden de seguirnos. Adiós. ¿Puede decir eso? ¿Legalmente? Eso es todo, amigos. No se olviden suscribirse y darle like a nuestras publicaciones. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden de seguirnos. Adiós. ¿Puede decir eso?